Buenos días. Gracias a Dios que en esta mañana algo fría, donde ya nos acostumbramos al calor, estamos un pequeño grupo de hijos de Dios con el propósito de adorarle en espíritu y en verdad. Y en esta mañana la exhortación tendrá que ver con las cosas de la vida y de la piedad. El apóstol Pedro escribe su segunda carta, lo escribe a la iglesia que estaba en el exilio, a la iglesia expatriada, como dice allí en el capítulo 1. Pero él escribe una segunda carta, en el capítulo 3, versículo 1, dice: esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y esa exhortación debe de ser para nosotros también viva, una exhortación que todavía está para nosotros, aunque fue escrita para la iglesia allá en el primer siglo, para la iglesia formada principalmente por judíos de la diáspora, o los que habían sido llevados a través de los siglos por distintos pueblos. Y allí llegó la palabra de Dios, llegó el evangelio, y Pedro les está escribiendo esta carta. Así que en la segunda carta, el capítulo 1 y versículo 3 y 4, inicia: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el poder mediante el conocimiento de mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, es decir, hablando de la gloria y de la excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y luego termina con un contraste: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y en estos versículos indica los motivos, en el 3 y el 4, versículos 3 y 4, indica los motivos para estas obras que nos han sido entregadas, esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Luego en el versículo del 5 a 7 va a dar la exhortación a poner en práctica, a la acción, a la actividad personal. Pero vamos a considerar primeramente estos dos versículos, que podamos mirar la exhortación, la enseñanza, y después, aunque nada más solamente mencionemos poner en acción el crecimiento de esa vida. Dice la Escritura aquí: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cuál vida? No es la vida que viene de la pareja del papá y de la mamá que nacen en esa familia, sino que el apóstol Pedro está hablando de la vida interna del alma, la cual, esa vida interna del alma, se origina y el principio es Dios. Y la piedad, pues, viene siendo la manifestación de esa vida en nuestra relación con Dios. O sea que si entendemos estas dos cosas,
Eh, el apóstol Pedro se está refiriendo a la vida interna, a nuestra vida interna del alma, que tiene su principio o que tiene su origen en Dios. Y la piedad es poner en práctica o manifestar esa vida en la relación que tenemos con Dios. Así que necesitamos entender esto. ¿Cómo es que la vida se origina o tiene el principio en Dios? Bueno, sabemos que esa vida que se origina en Dios tiene que ver con una regeneración, con un nuevo nacimiento. Recordemos nosotros a aquel fariseo, maestro de Israel, que va a Jesús en la noche a hablar con él. Allí lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y le dice, este hombre se llama Nicodemo, le dice al Señor: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios contigo. Y el Señor le responde y le dice: de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y él no entiende el argumento que le da a nuestro Señor Jesucristo, y le dice: ¿cómo puede un hombre viejo nacer? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba diciendo, pues, estaba preguntando una necedad, ¿verdad? Pero el Señor le responde en el versículo 5 de Juan 3, de cierto te digo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Entonces, miramos que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, durante esos 3 años o más de 3 años o alrededor de 3 años, el propósito fue que el mundo judío, allí en Palestina, lo aceptara como el Hijo de Dios. Creyera que Él era el Mesías que estaban esperando por varios siglos. Y lo triste, ¿verdad? Pues es que en el Evangelio de Juan dice allá en el capítulo 1 y versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hicieron a un lado, lo hicieron a un lado. Entonces, si nosotros hemos recibido ese nuevo nacimiento, ¿verdad?, las cosas que pertenecen a esa vida interna del alma, ¿verdad?, debemos de desarrollarlas para un crecimiento, para ir aumentando en nuestra relación con Dios cada vez. Hemos hecho hincapié, no solamente yo, sino otros predicadores del cuerpo del Señor, que cuando la persona acepta el Evangelio, lo obedece, no por obedecerlo automáticamente se cambia, se transforma en la mejor persona que hay en el mundo. No, hay que trabajar, hay que enmendar, hay que corregir los errores, nuestra conducta, nuestro hablar, en nuestro entorno, con la familia, con la esposa, con el esposo, con los padres, con los hijos, con los hermanos, con el mundo que está en derredor. Tenemos que trabajar toda esa conducta que quizás no sea muy buena, ¿verdad?, y tratamos de irla mejorando cada vez más. Entonces los versículos 3 y 4 nos indican los motivos para obrar. Y
está diciendo el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, esas cosas de una manera objetiva nos han sido dadas por el poder de Dios, y subjetivamente nos son dadas por el conocimiento de aquel que nos ha llamado. ¿Quién es el que nos ha llamado? Dios. Dios es el que nos ha llamado. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4 y versículo 9, nos escribe: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que mandó su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Para eso vino Cristo, para eso fue su ministerio, para que lo aceptase el pueblo de Israel. Pero desafortunadamente para ellos, solamente unos cuantos lo aceptaron, lo recibieron. Entonces miramos aquí que todo nos lo da Dios de una manera directa, objetivamente, nos da la oportunidad cuando aceptamos a Jesucristo, cuando hemos oído el Evangelio, cuando ese Evangelio produce en nosotros la fe, como dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Produce esa fe que va creciendo, y cuando más conocemos de Dios, nos damos cuenta de la situación en que nos encontramos. La Escritura dice que el pensamiento del hombre era solamente el mal, y esto así es, sigue siendo el mal. No quiere obrar de una manera que agrade a Dios. Pero Dios nos llamó. Dice en el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1 y versículos 13, ¿verdad?, nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando sea manifestado, en Jesucristo, cuando sea manifestado. Y luego dice el versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y nosotros, con el transcurso del tiempo en que nos encontramos en el cuerpo del Señor, nos damos cuenta de la ignorancia en que nos encontrábamos antes de que nos hablaran directamente del ministerio de Jesucristo, de lo que Él hizo. Totalmente ignorantes y caminando rumbo a nuestra perdición, yendo por las cosas fáciles, ¿verdad? Por eso el apóstol Pedro nos dice: sino como aquel que os llamó, en el versículo 15, es santo, vosotros también sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y luego dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, toda nuestra vida. Esto es como en el ejemplo físico del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto e iban a la tierra prometida.
y deberían de haberse portado de una manera digna del poder de Dios con el cual habían salido toda su peregrinación, pero sin embargo fueron rebeldes, fueron contumaces, hablaron en contra de Moisés, en contra de Dios, y Dios les castigó para que durante 40 años anduviesen en el desierto, hasta que murieron todos los mayores de 20 años que habían salido de Egipto. Por eso el versículo 18 de esta primera carta de Pedro, en el capítulo 1, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con materiales corruptos como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros. Estos son los postreros tiempos, hermanos. Los postreros tiempos se inician desde que nuestro Señor Jesucristo nació de aquella Virgen María. Allí son los postreros tiempos y siguen los postreros tiempos. Debemos de caminar o de conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Estamos en una peregrinación. Algunos hermanos han terminado su peregrinación, y más en estos días de esta pandemia, de esta plaga en la que muchas familias han sido afectadas por el contagio de algunos miembros de la familia. Pero gracias a Dios que estos hermanos que han sucumbido ante el COVID recibieron el Evangelio, lo aceptaron, y hay un lugar preparado para todos los que esperan el advenimiento de Jesucristo. Todo nuestro peregrinar, toda nuestra vida como cristianos, es una preparación para aquel día. Tarde que temprano, un día nosotros vamos a terminar nuestro peregrinar en este mundo. Por eso es por lo que estamos preparándonos para ello. Yo sé que para los hermanos, para las familias que pierden seres queridos, es triste, es doloroso, es aflicción, es tribulación. Pero debemos de recordar lo que nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos la última noche. Allá lo leemos en el capítulo 14 de Juan. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os recogiere, estarán conmigo todos los días, toda la eternidad. El Señor ha ido a preparar lugar. Y esto es un motivo de estimularnos a permanecer firmes. Por eso el apóstol Pedro, regresando al versículo 4 del capítulo 1 de su segunda carta, cuando nos dice, por medio de las cuales, hablando de esa gloria y esa excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Podemos imaginarnos esta grande promesa que nos da Dios para nosotros? Para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. No son solamente las promesas
que hicieron los profetas, y tampoco las que se cumplieron en Jesucristo, sino que son aquellas cosas que nos acercan a Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los romanos, la carta a los romanos, en el capítulo 6 y versículos 17 y 18, ¿verdad? Pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, escribe el apóstol Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis también entregados. Y fuimos entregados. Obedecimos esa forma de doctrina. ¿Cuál es esa forma de doctrina? El Evangelio. El Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. El Evangelio que el apóstol Pablo lo encierra en la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1, 2, 3 y 4. ¿verdad? Allí está hablando de eso. Y Pablo les está exhortando a los corintios que deben de permanecer en el Evangelio, si no creyeron en vano. Ese Evangelio, que yo mismo recibí, que yo lo compartí con ustedes. Y si permanecen firmes serán salvos, si no creyeron en vano. Y luego dice, porque Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio que nosotros aceptamos. Y la persona, hombre o mujer, que acepta el Evangelio, cumple la sepultura, la muerte, la sepultura y la resurrección en el bautismo. Así que por medio de la gloria y la excelencia tenemos esas grandes y preciosas promesas para que por ella llegásemos a ser participantes de esa naturaleza divina. Es una tremenda promesa para nosotros, para que la tengamos presente, para que sepamos que el día que Dios nos llame, estaremos con el Señor. Las promesas allí están a través de las Escrituras. El apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, allá en el libro de los Hechos, capítulo 13, prácticamente todo ese capítulo, cuando está allí en Antioquía de Pisidia, cuando está predicando, ¿verdad? Dice en el versículo 32, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Cuando Dios llamó a Abraham, una de las promesas es: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Allí entramos nosotros a través de esta grande promesa. Y no solamente nosotros, sino todas las familias por el mundo, a través del tiempo, pero necesitamos obedecer esa forma de doctrina. No consiste solamente en pretender ser religioso. Y para aquellos que se bautizaron y luego se retiraron por X razón, ¿verdad? Siempre hay la idea de que ya me bauticé, ya soy salvo. Pero el Señor Jesucristo
en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en lo que conocemos como el Sermón del Monte, versículo 20 o 21, ¿verdad? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero yo les diré, no os conozco, aunque ellos digan, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos. Y Él nos dice que solamente el que hace la voluntad, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es el que va a ser recibido. No por lo que creyeron, que hicieron o que hacían para el Señor. Debemos de aceptar la palabra del Señor y debemos de permanecer en la fidelidad. Lo que Pablo mencioné hace unos momentos, lo que Pablo les dice a los corintios. Si permanecéis en el Evangelio, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Permanecer es ser constantes, ser fieles, estudiar la palabra, asistir a las reuniones de la iglesia, orar, crecer, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, déjenme ver, porque dice el apóstol Pablo, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no estudiamos la Biblia, no podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Todo mundo sabe que Dios quiere el arrepentimiento de las personas. No quiere que se pierda ninguno, porque Dios ama al hombre, pero le ha dado las condiciones para que Él le reciba. Pero muchos solamente se basan en el amor de Dios, en lo que dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, ¿verdad? Hablando de que todos vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. El apóstol Pedro en su segunda carta escribe en el capítulo 3 y versículo 9, aquellos hermanos que se desesperaban porque todavía no venía el Señor y algo le reclamaron al apóstol Pedro. Todas las cosas siguen igual. Y el apóstol Pedro les escribe y les dice, el Señor no retarda sus promesas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Como algunos la tienen por tardanza, dice, pero es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, las promesas de Dios están allí en las Escrituras y debemos de permanecer en esas promesas, esperándolas. Dice el apóstol Pablo, escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
es la lucha constante de cada día. Cada día estamos tratando de que Satanás se aparte de nosotros. Y Satanás utilizando todos sus trucos, todas sus armas. La Escritura dice que hasta se disfraza de ángel de luz para hacernos caer. Se disfraza de buenas personas para hacernos caer. Y el Señor Dios le había dicho a Caín, y esto también es para nosotros: he aquí el pecado está a tu puerta y tú te enseñorearás de él. Debemos de enseñorearnos del pecado, es decir, nosotros tenemos el mando, tenemos la autoridad para decir: Dios mío, ayúdame para apartar el pecado de mí, para quitar ese espíritu entenebrecedor que entra en nuestra mente. Donde está más la lucha es aquí en nuestros pensamientos. Y debemos de luchar y debemos de acercarnos a Dios, debemos de orar, debemos de aprender de la palabra, debemos de saber las promesas. Para participar de la naturaleza divina huyendo de la corrupción que hay en el mundo, ese contraste que el apóstol Pedro nos dice en las Escrituras. Dice: para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, ¿verdad? Y luego dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, del apetito y del deseo de los bienes terrenales. El mundo tiene ese apetito y ese deseo de tener las cosas novedosas, y encausa su energía a esas cosas. Pero no solamente es sobre los bienes terrenos, bienes terrenales, también es el apetito desordenado de placeres deshonestos, ilícitos, los que tienen que ver con los sentidos nuestros, los deseos sensuales. Tenemos que luchar cada día con ello. Dice la Escritura que para participar de la naturaleza de Dios. ¿Y cómo vamos a participar de la naturaleza de Dios? Bueno, participar de la naturaleza de Dios es participar de la eterna verdad, o de la verdad eterna. ¿Cuál es la verdad eterna? Las Escrituras, hermano. Participamos de ella. Y allí Dios nos dice lo que debemos de hacer. Por eso Dios había escogido a un pueblo como su especial tesoro, y todos sus propósitos los tenía el pueblo de Israel. Pero había un pacto entre Israel y Dios. Pero ellos rompieron el pacto. Israel rompió el pacto. Y allá el profeta Jeremías, en el capítulo 32 y versículo 31, 32 y 33, ¿verdad? Dice el profeta: he aquí, palabras de Jehová Dios, que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice: porque ellos invalidaron mi pacto, y daré mis leyes en sus corazones y las escribiré, y no van a tener necesidad de que el hombre le enseñe. Dice: yo les enseñaré. Yo batallé mucho para comprender que Dios me iba a enseñar. Y como quizás mucha gente entienda, ¿cómo va a venir Dios a enseñarme? Tenemos las Escrituras
aquí está la enseñanza de Dios, la eterna verdad, y debemos de acercarnos a ella, debemos de leer, debemos de leer las promesas, debemos de leer las condiciones que Dios nos pone para que podamos entrar, para que podamos ser parte del cuerpo del Señor. Así como el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Eso tuvimos que hacer cada uno de nosotros, todos los que hemos sido bautizados, ¿verdad? Morimos al pecado y nacimos, ¿verdad? Y el don del Espíritu Santo vino sobre nosotros. Nacimos del agua y del Espíritu. Y el Señor nos añadió a su cuerpo, que es la iglesia, a su reino espiritual. Entonces la naturaleza de Dios es también su eterna justicia. Y la justicia de Dios es cumplir la palabra de Dios. Cumplir la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 7 o 5 y versículo 21, cuando dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, haciéndonos justicia de Dios en él. Cumplimos en Jesucristo la palabra, porque el Señor cumplió todas las leyes que están en el Antiguo Testamento. Y como nosotros no las podemos cumplir, las cumplimos en Cristo, porque Cristo las cumplió para nosotros. En Mateo 22, me parece, Mateo 22 y versículos, ¿qué será? 30, 31, 32, se acercó un fariseo o un escriba y le pregunta, ¿cuál es el más grande mandamiento que hay? Y el Señor le dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos grandes mandamientos se cumplen la ley y los profetas. Así que la justicia de Dios es participar de la naturaleza de Dios. Debemos de participar, la naturaleza de Dios también se puede decir que es la sabiduría o la eterna sabiduría de Dios. Y dice el libro de los Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Los Proverbios dicen que es aborrecer el mal. Toda cosa perversa hay que aborrecerla. Esa es la sabiduría de Dios. Y el conocimiento es la inteligencia. Aprender de Dios, aprender su palabra, aprender de su amor, aprender los atributos de Él, los atributos que nos comunica a nosotros, para poder participar, si Dios lo permite, de los atributos incomunicables. Hay unos atributos que ahorita no tenemos, pero si permanecemos firmes, estaremos en la eternidad. Y la eternidad es algo que pertenece a Dios. Y Dios la comparte con nosotros en su Hijo Jesucristo. Debemos de saber que la naturaleza de Dios es la vida eterna. Es la vida eterna. Es el gozo, es la paz, es la felicidad. Así que, si tú si tú quieres participar de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, si no lo has hecho, puedes hacerlo hoy. Puedes confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepentirte de tus pecados, bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el Señor te añadirá a su iglesia. Y para aquellos hermanos que se fueron, que ya
terminaron su peregrinar en este mundo, Juan, el apóstol, escribiendo en el Apocalipsis, en el capítulo 14 y versículo 13, nos dice: oí una voz desde el cielo que decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y muchos hermanos se adelantaron, algunos que conocimos, algunos no conocimos, y como el apóstol Pablo lo dice: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia, la cual dará el Dios juez justo, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Si queremos llegar a ese estado al que llegó Pablo, de haber terminado la carrera, que ya estaba por morir, que estaba para ser sacrificado, le iban a matar, no sabía él cuándo, pero estaba ya esperando la muerte, pero estaba con esa certeza, ¿verdad? Porque había participado de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, las cuales nos han sido dadas por el divino poder y el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La palabra, el Evangelio, es la invitación que Dios hace. Dios te hace esta invitación, pero cantamos un himno. El himno 14. Oh, qué amigo. Dios nos bendiga y que podamos entender la vida, esa vida interna del alma que se origina y que tiene su principio en Dios y que se inicia con la fe. Que la fe nuestra aumente para ir en el crecimiento de esa vida interna de nuestra alma. Cantemos el himno 14.